Bienvenidos amigos a un programa más de Conexión Espiritual con Manuel Antonio. Es un gusto para mí poderlos recibir en este programa que, créanme, va a ser muy interesante. Hoy estamos haciéndonos acompañar por la energía del Arcángel Uriel. El Arcángel Uriel, que es el regente del sol y el más brillante de los 7 arcángeles. Invócalo cuando necesites trabajo, cuando necesites establecer un nuevo proyecto, cuando necesites establecer abundancia. Se dice que es uno de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, según el Evangelio de San Juan. Es el arcángel de los negocios, reconocido como uno de los arcángeles más poderosos para atraer la buena fortuna, la prosperidad, la riqueza y todo lo que necesitemos para salir adelante en este mundo. Su elemento de fuego es el dorado, su elemento de tierra, los girasoles o los tulipanes, su elemento de aire, la canela o la naranja. El mejor día para invocarlo, el día viernes, y por supuesto su color, el dorado. Uriel significa Dios es mi luz, y este arcángel viene a nosotros para darnos prosperidad en todos los sentidos de la vida. Siempre le digo a la gente que no tengan miedo de pedirle a alguno de los arcángeles o a todos los arcángeles cualquier cosa que necesiten en su vida. Este en particular nos ayuda a rescatar lo que está perdido, nos ayuda a retribuir ese dinero, esa situación que necesitamos en nuestras vidas, y que todas esas cosas vengan a nosotros dándonos abundancia y dándonos poder para poder lograr salir adelante. Además, ese fuego que posee el arcángel Uriel está relacionado también con el amor físico, con la sensualidad, con el gusto y el placer de todas las cosas, porque de alguna manera todo lo que Dios hizo en la naturaleza está para alegría y satisfacción del hombre. Precisamente es el arcángel de la alegría, es el arcángel de la magia, del alquimista, de todas las cosas que van surgiendo a través del contacto con la naturaleza. Por eso este arcángel nos induce a potenciar nuestras características esenciales y a poder tener más riqueza, no solo material, sino que también espiritual y emocional. Porque de alguna manera este arcángel está precisamente abriéndonos las puertas de la abundancia para que tengamos todo aquello que necesitemos y que le podamos pedir lo que necesitamos sin tener ningún miedo de eso. Porque la riqueza y el dinero no son malas, sobre todo si las utilizamos para bien de nosotros mismos y para bien de la humanidad. Hoy en el programa tenemos 2 temas muy interesantes: los mandalas, como una forma de tener un equilibrio emocional, espiritual en nuestras vidas, y también el tema del Feng Shui, un tema fascinante. Todo aquí en Conexión Espiritual. ¿Qué tal amigos de Conexión Espiritual? Comenzamos ya, siempre con temas interesantes en el programa, y tenemos otra vez de invitado a Juan Luis Nieto Herrera. Gracias por estar con nosotros. Manuel, otra vez por la invitación. Luis, él definitivamente es una persona muy especial, muy polifacética, como lo estábamos platicando antes de comenzar el programa. Me encanta, por supuesto, tener gente talentosa, gente joven como él, porque siempre se aprende de la juventud y de la capacidad que ellos tienen para recrearse, incluso a nivel espiritual, sobre todo en estos momentos en que pareciera que Guatemala tiene juventud que no sabe apreciar su tiempo. Nos damos cuenta con personas como él que sí es posible hacer un cambio y una diferencia. Y hoy nos viene a contar algo muy especial sobre los mandalas. Cuéntanos, Luis, ¿qué son los mandalas exactamente y para qué funcionan? Bueno, pues los mandalas, te cuento, nacieron en Oriente con los monjes budistas. Ellos lo utilizaban como una técnica para proyectar esas emociones y las vivencias que tenían en el día a día. Entonces lo que ellos hacían era plasmar a través de figuras geométricas y símbolos, imágenes en un círculo, porque el mandala significa círculo. ¿Y por qué círculo? Esa circularidad, ¿a qué se refiere exactamente? Recuérdate que nosotros somos seres cíclicos, entonces la figura del círculo lo que hace es de que proyectamos un inicio de algo y terminamos con un fin. Entonces por eso es que se dibuja circularmente, aunque en la actualidad, si te fijas, hay imágenes como los libros, por ejemplo, que vienen rectangulares. Entonces ya se va perdiendo un poco, pero siempre se va manteniendo el mismo enfoque. ¿Y desde dónde comenzó esa tradición hinduista y budista, verdad? Sí. ¿Cómo es que comienza el mandala como tal?
o como lo conocemos nosotros aquí en Occidente? Pues mira, como te decía, los monjes budistas lo empezaron a usar hace más de 1000 años y lo que hacían, como te decía, era enfocar una forma de terapia, ¿verdad? Entonces decían, hoy vamos a trabajar con los elementos del equinoccio, es un ejemplo que te pongo. Entonces empezaban a plasmar elementos del sol, de la luna y que fuera de forma simétrica. Lo interesante de los mandalas es que en un inicio se formaban y al final los deshacían, porque como parte de lo cíclico es crear y destruir. Entonces la idea de los mandalas es diseñarlos y deshacerlos. Como los barriletes aquí en Guatemala, si te fijas es más o menos la misma idea. La forma de los barriletes es muy simétrica, algunos no, algunos sí, pero la elaboración es la que vale la pena, y ya cuando se destruyen, pues ya cumplieron su ciclo. Ajá. Ahora, digamos, en aquel entonces, cuando los monjes lo practicaban, ¿era específicamente una actividad solo de los monjes? ¿Cómo es que pasó a gente más común y corriente, por decirlo de alguna manera? Fíjate que eso es algo interesante. Si nos damos cuenta, en varias civilizaciones se empezaron a hacer figuras similares sin que hubiese conexión entre las mismas civilizaciones, ¿verdad? Nos podemos fijar en los aztecas y en los mayas. Si te fijas en el calendario maya, es de forma circular y los glifos se colocan a forma simétrica. Los barriletes, como te decía, es otra tradición guatemalteca y que se plasma mucho lo que son los mandalas. En la cultura de los pieles rojas en Estados Unidos, ellos dibujaban los mandalas en el suelo con arena y colocaban a la persona en medio para sanar ciertas enfermedades. Entonces lo que hacían era proyectar símbolos en la tierra, que se plasmaran en la tierra, colocaban al individuo en el centro y trabajaban con fuego, así como lo hacen nuestros ancestros mayas, ¿verdad? Interesante. Y fíjate que sobre todo que creo que en este momento, como lo estábamos platicando, necesitamos tener una conexión espiritual dirigida a purificarnos. Y estaba leyendo yo antes de comenzar que el mandala incluso se cree que no solo es una forma de equilibrar tus energías emocionales, espirituales e incluso hasta físicas, sino que se podría decir, y esto me llamó mucho la atención, que se produce como una especie de limpieza de chakras cuando estás completamente concentrado, porque además sirve para la meditación, concentrado en esto. ¿Hay algún proceso, digamos, de tiempo? ¿O yo puedo pasar varios días, varias semanas o un día? ¿Cómo es que se produce esa temporalidad en cuanto a la creación del mandala? Pues mira, en los inicios los mandalas se tardaban hasta 3 semanas en hacerse y se destruían en un momento, ¿verdad? En la actualidad podemos hacer mandalas de 1 a 2 horas, depende de la creatividad y el enfoque que le quieras dar. De hecho, donde yo aprendí a hacer mandalas, que fue en Nueva Acrópolis, ellos me enseñaron una técnica en donde reflejas la parte espiritual de la sociedad también hasta llegar a tu núcleo individual. Entonces ahí vas viendo todas las fases de tu persona, de tus cuerpos, físico, áurico, emocional, espiritual, cómo se plasman en los mandalas. Inclusive hoy en día, ya como forma personal, que yo trabajo también con Fuego Maya y con cartas de oráculos, sacamos un mensaje y ese mensaje del día es el que trabajamos en grupo. Entonces ha llegado a funcionar con terapias de pareja, ha llegado a funcionar con terapias de grupo en empresas, con amigos. Es una bonita técnica como para equilibrar las vibras y la energía de toda la gente. Es decir, que no cabe duda que hay una enorme carga emocional o psicológica en el mandala. Prácticamente uno tiene que regresar, por decirlo así, a una fase como de niñez o como de ingenuidad, por decirlo así, para hacer estas creaciones, porque es casi como un niño escogiendo colores, pero ¿es tan al azar o hay desde el principio algún tipo de patrón? ¿Cómo es que yo me puedo sentar y empezar a dibujar un mandala? Pues mira, de forma individual te puedo decir que los mandalas, como llevan plasmados colores, símbolos, numerología, todo eso está albergado en un mandala. Aunque tú no lo creas, la gente lo pinta inconscientemente, pero la verdad es que el consciente es el que está hablando. Si tú utilizas un color negro para pintar, no, la gente no va a decir, el negro representa alegría. A ninguna persona le va a representar alegría. Es una fase de la persona que se está plasmando en el mandala. Si quieres, aquí podemos ver, vamos a explicar un poco de las terapias que hemos hecho. Este mandala lo trabajamos con 5 personas. Si te fijas, hay
3 circunferencias, la externa y otra más interna, y hay una en el centro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es de que se colocan las personas alrededor y empiezan a plasmar lo que se les venga a la mente. Entonces, por ejemplo, si hoy trabajamos la energía del fuego, de los volcanes, de las montañas, del amor, de la fluidez, entonces empiezan a hacer una meditación y con lo primero que se les venga, con los colores que deseen, empiezan a plasmar. Es la parte externa. Se dejan espacios en blanco entre persona y persona, y como segunda fase se empiezan a unificar, enlazar todas esas emociones. Empezamos a tener una interacción, por ejemplo, que tú hicieses esto, yo esto, entonces yo te digo, mira, necesito esta energía morada tuya que para ti puede representar transmutación, para mí puede representar duelo, y lo voy a jalar hacia mi dibujo. Entonces ya estamos interactuando de uno a uno, y de ahí ya todos trabajamos en el centro, unificamos elementos hacia el centro, y eso ya es trabajar en sociedad. Entonces trabajamos individual, en pareja y en comunidad. ¿Y cuál es la ventaja, por decirlo así, de trabajar un mandala de manera individual a trabajarla así grupalmente? ¿A qué va enfocado exactamente? Mira, como terapia individual lo que ayuda es mucho a canalizar y a enfocar tu energía. Cuando tú estás enfocado en pintar un área, por ejemplo, me voy a tomar la molestia de enseñar este libro que estoy empezando a pintar. Sí. Desde el momento en que tú decides, bueno, yo voy a pintar esta área de cierto color, ¿por qué la vas a pintar de cierto color? ¿Qué te está transmitiendo eso? ¿Por qué voy a utilizar esa jerarquía de colores en ese orden? Hay algo ahí en tu interior que aunque no le des forma, lo estás trabajando. Es una forma de meditación muy profunda. Yo lo que hago es de que coloco música muy relajante y me siento 1 hora, a veces se me pasan 2-3 horas y sigo pintando, y tal vez no pinte grandes áreas, pero es parte de un proceso. Como te digo, este mandala puede ser que me tarde 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero la mayoría de la energía está en hacerlo, no el terminarlo en sí. Ahora, ¿qué pasa o qué significa cuando yo escojo cierta gama de colores? ¿Qué significación tienen los colores? Porque lo hemos visto en el programa, que los colores tienen una carga energética muy grande, pero descrita o visualizada en un mandala, ¿cómo podemos ver cómo está la persona internamente a través de la selección que ejecutó con los colores? Pues como te decía, te voy a contar de un caso de un mandala que no traje aquí, pero hay una persona que pintó mucho con colores monocromáticos, grises, negros, y salió a través de la terapia al final de que estaba trabajando un duelo que no había trabajado. Entonces ahí podemos ver cómo los colores van teniendo cierta energía y se plasman en el mandala. Otra de las cosas son las formas fluidas o las formas geométricas. Las formas geométricas, el círculo es fluidez, como te decía, es un inicio y un fin. El cuadrado es algo muy sólido, algo muy estable. El triángulo un equilibrio. Los que dibujan muchas estrellas es algo muy espiritual. Los pentágonos representan los elementos de la naturaleza. Entonces, aunque uno no lo sepa, el cuerpo y el inconsciente lo están plasmando. ¿Y tiene alguna connotación comenzar de adentro para afuera o de afuera para adentro, por ejemplo? En el caso de las terapias de este tipo de mandalas, sí es importante empezar de afuera hacia adentro, porque estamos trabajando en la superficie. Cuando nosotros empezamos a pintar y explicamos cada uno lo que representó para nosotros, estamos empezando a ir hacia adentro, hacia ese interior, al niño interno, hasta plasmar esa energía que nos conecta con el ser superior, ¿verdad? Que todos somos uno. Otro dato interesante es que al finalizar el mandala, en la parte de atrás se le coloca un nombre, entre todos. Entonces eso le da cierta energía también al mandala. ¿En qué sentido le da energía? Por ejemplo, este que trabajamos, si te fijas, tiene mucha agua, muchos colores azules. Entonces a este le pusimos fluidez. ¿Cómo no? Entonces ya de por sí, ya solo con decir este se llama fluidez, ya le estás dando poder a ese mandala, esa energía. Es decir que, por ejemplo, yo puedo de alguna manera visualizar que si tengo algún problema, alguna situación que quiero mejorar en mi vida, se podría decir que la creación o la pintura a través del mandala me va a liberar
de esas situaciones espirituales o emocionales. Claro. Es casi prácticamente una terapia. Perfecto, así lo puedes decir. Tuve una oportunidad donde llegó una pareja también que estaba teniendo ciertos conflictos y los hice trabajar esta terapia solo ellos dos. Yo solo intervenía cuando ellos tenían dudas. Y fue una conexión tan profunda porque a través de los dibujos y de lo que iban expresando fueron conectando ciertas cosas que ya se habían perdido o que no habían descubierto uno del otro. Es decir que sí, hay una conexión espiritual bastante grande. Exacto. En cuanto a esto. En Guatemala, ¿qué tanto se está trabajando esto de los mandalas y en qué sentido se podría aplicar? ¿Para psicólogos? ¿Para psiquiatras? ¿Esto es una técnica que utiliza otro tipo de profesional en otras áreas? Sí, lo utilizan mucho los pedagogos y los maestros en colegios de terapias alternativas, están utilizándolo mucho. De hecho, en ciertos colegios, no sé si puedo decir los nombres. Ajá. Waldorf, por ejemplo, sí, es un colegio que utiliza mandalas con los niños. Y se ha visto que los niños se expresan mejor fuera y dentro del mandala. Tienen una mejor expresión y comunicación con las demás personas. Creo que es un campo que todavía no está explotado en Guatemala. De hecho, como te decía, solo yo lo he visto en barriletes y en la cultura maya, que inclusive cuando se coloca el fuego, se coloca de una forma asimétrica los elementos. Entonces, de cierta forma, estás trabajando un mandala. Y siempre, obligatoriamente, según tu percepción, hay que destruir el mandala ya una vez que está creado. No, o lo podrías guardar y tenerlo en tu casa, por ejemplo. De hecho, estos que yo tengo, los tengo colgados en mi casa. Ahí sí que es la intención también de dejar ir las cosas. En mi caso, yo voy haciendo mandalas cada cierto tiempo y al final sí los voy quemando. ¿Y el mandala se puede mezclar, o la acción de estar pintando un mandala se puede mezclar con música, con algún otro tipo de ayuda, por decirlo así, para relajar más? ¿Qué pasa con eso? Exacto. Como te contaba, yo utilizo música relajante. Tú puedes buscar en YouTube o en cualquier plataforma música relajante. Inclusive ponerlo con música que no sea relajante y ver qué nace. Poner una música que sea como rock. Ajá. Y qué emociones nacen de esa conexión y plasmarlas. Eso es lo interesante. Pues sí, ya se han dado cuenta, amigos, que definitivamente creo que el mandala es una puerta, es una conexión con nosotros mismos, con nuestro niño interior, con nuestro mundo interior, y una forma muy práctica con la que podemos, a través de los colores y a través de las líneas, conocernos a nosotros mismos y solucionar esos problemas que tal vez de alguna manera inconscientemente necesitan tener una solución. Pero después del corte comercial vamos a seguir con otra entrevista muy interesante también aquí en Conexión Espiritual. No se vayan. ¿Qué tal, amigos de Conexión Espiritual? Continuamos con esta sección de entrevistas en este programa especial. Acabamos de hablar de mandalas y hoy tenemos otro tema fascinante, el Feng Shui. Tenemos de invitada a Isabel Lau. Ella es diplomada en orientación al diseño de interiores con especialización en Feng Shui. Ha trabajado como arquitecta independiente, pero básicamente en el establecimiento de ese tipo de proyectos donde el Feng Shui ha sido una parte integral para que los espacios, ya sea laborales o de vivienda, estén en sintonía o en relación a lo que las personas quieren de sus vidas, ¿verdad? Eso es, básicamente. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Tú eres definitivamente una persona muy especial. Hacía mucho tiempo que queríamos en Conexión Espiritual tenerte aquí y me da la impresión que te vamos a tener varios programas, porque estoy seguro que este va a ser uno de los programas más interesantes para la gente, porque casi siempre todo el mundo pregunta o ha oído hablar del Feng Shui, pero no saben cómo aplicar esta técnica o esta herramienta en sus vidas. Sin embargo, vamos a comenzar primero por el proceso histórico. ¿Dónde y cuándo surge el Feng Shui? El Feng Shui es un arte milenario, ¿verdad? Acá la conocemos en Occidente como Feng Shui, ¿verdad? Pero esto viene de hace más de 5.000 años atrás,
¿verdad? En la cultura china. Y de hecho lo utilizaban específicamente los sabios que le llamaban, o los asesores de los emperadores, porque era indispensable guiarlos y que los templos fueran edificados en lugares específicos para poder proteger al pueblo, ¿verdad? Y que los emperadores tuvieran la máxima protección espiritual y de las estrellas, como le llamaban, ¿verdad? Sí. Entonces era muy privilegiada la sabiduría del Feng Shui, de hecho era transmitida, no se estudiaba o no había una escuela, sino que era un legado especial de un maestro en donde había un discípulo que reunía ciertas características al cual ya se le daba el privilegio de continuar con ese legado. Es decir, que el Feng Shui viene a ser una tradición oral, básicamente, sí. Por lo menos en un principio, sí. Porque ahora ya hay muchos textos que nos hablan sobre esto, pero realmente son tan fieles a esas primeras participaciones de la arquitectura y de la confección de todas las cosas. Sí, en Oriente se mantiene, ¿verdad? En la cultura china, de hecho, se mantiene. Cuando viene a Occidente ese conocimiento, entonces ahí pues siempre existen esas modificaciones, ¿verdad? Sí. Y siempre se orientó desde un principio en este lado del mundo a lo que era la decoración de interiores, porque obviamente es un entorno, por ejemplo la casa, estarla decorando, estarla arreglando, entonces la idea era estar en un ambiente agradable. Pero sí, el conocimiento del Feng Shui va más allá de solo decorar ambientes. Y en aquel entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la génesis del Feng Shui en estos templos, sobre todo aquellos que vemos que están a veces en la cumbre de una montaña, esto no es una situación al azar, es decir, de alguna manera se escogió en un lugar geográfico particular la construcción de estos templos de acuerdo también a lo que se iba a hacer dentro de ellos, ¿verdad? Exactamente. Si iban a ser de retiro o si iba a poder llegar gente. ¿Cómo se hicieron, cómo se establecieron estos primeros templos en ese sentido, basados en el Feng Shui? Sí, era en base, como te digo, a la observación que se tenía, al conocimiento también de que pues somos parte de la naturaleza, entonces era preciso tomar en cuenta las influencias que se ejercían con respecto, por ejemplo, a la luna, las estrellas, con respecto a las montañas, qué tan encerrado, qué tan abierto era un templo, porque lo principal era mantener un flujo de energía adecuado, en el entendido de que pues todos manejamos energía, pues, ¿verdad? Y era muy importante que pues ese flujo de energía, esa tranquilidad, ese confort, ese discernimiento que se necesitaba con un emperador fuera pues muy específico. Y fíjate que eso que me estás diciendo ahorita me llama mucho la atención. Es decir, esto en un principio fue, por decirlo así, privilegio solo de cierta categoría de gente. Ellos eran los que lo usaban en sus templos o en sus palacios, pero no era para el pueblo todavía. ¿O siempre fue algo que se manejó popularmente? También tiene su parte de tradición popular. Recordemos que la cultura china es muy mística, ¿verdad? Y los ancianos que han ido transmitiendo de generación en generación, era prácticamente un legado. Ellos también tenían cierto conocimiento, pero se especifica, digamos, para los emperadores, porque obviamente eran los personajes que eran los que dirigían al pueblo. Exacto. Pero los ancianos de esos tiempos también tenían ciertos conocimientos. Es decir, ya estaba categorizado, pero al alcance de todos. Ahora, estamos hablando no solo de arquitectura, es decir, la definición de los espacios, dónde colocarlos, cómo definir las ventanas, las puertas, todas las cosas, y además la selección de los colores, el tipo de mobiliario. ¿Cuál fue la base del Feng Shui en ese sentido? Y sobre todo quiero que me lo cuentes en relación a los elementos, porque se habla mucho que debe haber siempre un elemento de tierra, de fuego, de agua, etc. ¿Cómo es que funciona esto de los elementos? Nosotros debemos de recordar que nos relacionamos mucho con la naturaleza. De hecho, pues antes no había tanta construcción ni nada, sí. Era un contacto más directo. Entonces, el fluir de la energía está muy relacionada con 5 elementos. Fuego, madera, agua, metal, tierra, ¿verdad? Y uno se sustenta con respecto al otro. Así como también, pues los excesos, como dicen, son malos, ¿verdad? Entonces podemos sustentar cada elemento o podemos destruirlo entre sí. Entonces lo que se busca es un equilibrio y un balance. Entonces cuando ya se especifica en lo que es decoración de interiores, entonces ya vienen todas las formas, vienen los colores,
que vayan relacionados con cada uno de estos elementos. ¿Y cómo vino el Feng Shui? ¿O en qué época, qué década o en qué momento y por qué sobre todo el Feng Shui nos viene a Occidente? Porque, es decir, todas las técnicas orientales de las cuales hemos hablado en los programas son fascinantes y todas las hemos absorbido, como lo platicábamos antes de comenzar el programa, y tenemos todos algo de eso, aunque tal vez sea de una manera inconsciente, pero lo tenemos. Pero ¿en qué momento, si es que se puede decir de una manera histórica, empezamos ya en Occidente a trabajarlo al nivel en que estamos ahora, que hay muchos lugares como Estados Unidos o por ejemplo Nueva York, que nadie construyó un edificio sin hacer una consulta al Feng Shui? O sea, así de fácil, es una cuestión casi obligatoria. ¿Cómo llega a nosotros, a Occidente, esta técnica? La gente con el tiempo y como vivimos en un mundo muy consumista, muy estresado, entonces siempre está buscando ese bienestar y ese confort. Específicamente qué fecha exacta no te podría decir, pero sí hay una temporada, hay una época a partir tal vez de principios de los años 2000, donde ya se empezó a marcar en otros países, dígase Nueva York, dígase Estados Unidos, Europa, que lo trabaja bastante, porque se adaptaba muy bien a lograr ese equilibrio, esa paz que la gente estaba buscando en sus ambientes y que se mirara pues bonito, ¿verdad? De hecho, tú cuando entras a un ambiente o a un lugar, tú ya percibes, ¿verdad? Y tú mismo dices, sí, aquí me encanta estar acá, o casi que quieres salir corriendo, porque es algo de percepción también. Y fíjate que es interesante que digas eso, porque a veces pensamos que el cómo tenemos dispuestas las cosas en la casa, la utilización de los colores no tiene nada de importante, pero sí lo tiene y hay un fundamento, aparte de lo espiritual, científico, porque sabemos que los colores influyen en el carácter, en la disposición, y que esos colores han influido incluso en lo que se utiliza en los hospitales, en los que se utilizan en las fábricas, para incluso tranquilizar a los empleados. Es decir, hay muchas técnicas, incluso de marketing y de mercadeo, donde vemos que el Feng Shui se aplica perfectamente porque hace que todo se armonice de la manera que debe ser. ¿Hasta qué punto realmente deberíamos utilizar el Feng Shui de manera fiel en nuestras vidas? El Feng Shui o Feng Shui es realmente algo integral. Y de hecho no podemos pretender tener un espacio bonito, un espacio bien arreglado, si en primer lugar no voy a sentirme bien, porque el hecho de sentirme bien viene de mi interior, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar bien yo para poder reflejar ese bienestar y así ya armonizar mi entorno. A mí me llamaba la atención porque precisamente cuando inicio en esta ya más profundo en la aplicación del Feng Shui es porque me tocaba que asesorar a clientes, invertíamos tiempo, invertíamos dinero, escogiendo muebles, viendo colores, que las flores, los accesorios, y me llamaba la atención de que no disfrutaban de lo que habían comprado, ¿verdad? Por ejemplo, una sala. Y casi siempre yo empecé a practicarlo con amigos y conocidos. Entonces llegaban a los lugares y tal vez estaba un sillón bonito y lo que menos hacían era sentarse en el sillón. Había algo que los intranquilizaba o ¿Pero no por qué estaba... era que se producía eso? Pues precisamente por la energía que manejaban. Llegaban estresados del trabajo, lo que menos hacían, tal vez algunos, era estar en la sala, sino que se iban a la cocina a prepararse algo de comer por la ansiedad, ¿verdad? Y la cocina a veces estaba desbaratada. Entonces eso me llamaba la atención. Ahí es donde caí en cuenta de que el Feng Shui no solo era tener espacios bonitos, ya era algo más profundo, más integral. Entonces lo que se debe de trabajar es en nuestra energía interna. Ahí es donde ya empecé a indagar más y definitivamente esa es la base. O sea, nuestra vida tiene 3 aspectos primordiales según el Feng Shui, ¿verdad? Sí, sí. Es nuestro nacimiento, nuestra estrella, lo que nos acompaña, sí, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el Feng Shui o nuestro entorno, cómo tratarlo. Y la tercera parte es la espiritual y es la más importante. Y ese diagnóstico del cual nos estás hablando, ¿cómo lo aplicas al llegar a una empresa o a una casa en específico? ¿Cómo ordenas ese diagnóstico del que nos estás hablando? De manera práctica, para que lo podamos entender. De manera práctica es tener una conversación contigo. Conocerte un poco, conocer cuáles son tus ocupaciones, a qué te dedicas, cómo ha sido tu relación
con tus amigos, con tus compañeros, si tú eres una persona muy solitaria. O sea, saber de tu fecha de cumpleaños también es, o de nacimiento es muy importante también, porque eso va marcando. O sea, hay una parte, una tabla que se maneja que nos proporciona información sobre nuestro signo, ¿verdad? Qué elemento es el más influyente en ti, cuál es el que predomina. Entonces, en base a eso y conocerte un poco más, saber qué funciones son las que tú haces en tu casa. Por ejemplo, si en tu casa también tienes oficina o solo lo ocupas de dormitorio, ¿verdad? O de vivienda. Entonces, sí es una conversación, una entrevista prácticamente, conocer el lugar para poder hacer. Y fíjate que es interesante, porque entonces significa que para ti, que eres profesional en esta rama, ha significado el estudio de una serie de técnicas más allá de lo que nosotros podríamos decir simplemente diseñar algo o arreglar algo bonito. Porque es decir, tienes que hacer un estudio completo, emocional, espiritual, de todas las características de la persona para poder ordenarle su mundo interior y que entonces todo esté en el equilibrio adecuado, ¿verdad? ¿Hay algún signo que es un poco más difícil? O por ejemplo, cuando es un matrimonio, ¿cómo se compatibilizan los signos zodiacales de las dos personas en esa armonía que se está buscando? Sí, ahí es bien interesante y casi siempre es la inquietud que se tiene, ¿verdad? Porque como estamos hablando de energía personal, entonces, bueno, pero en mi casa está mi papá, está mi mamá, mis hermanos, está mi esposo, mis hijos, ¿qué hago? Entonces, sí se trabaja mucho en armonizar los ambientes en donde nos relacionamos más. Regularmente sala, comedor, cocina, entonces es un ambiente en donde están los ambientes comunes. Una pareja, ¿verdad? El dormitorio, pues no podemos dormir separados, ¿verdad? Sí. Pero ahí es donde entra en juego el saber cómo balancear y cómo equilibrar de acuerdo a sus propias energías, si son compatibles, si no son compatibles y cómo equilibrar eso. Qué interesante, fíjate. Y por ejemplo, después en la segunda parte del programa vamos a hablar de algunos detalles específicos, pero digamos de manera general, cuando tú llegas a una casa, ¿cuáles son las principales cosas que según el Feng Shui tú dices, no, esto hay que quitarlo inmediatamente de aquí, porque es lo primero que está quitando la abundancia, quitando la prosperidad, quitando el amor, no da energía, incluso hasta sexual, porque esto es una armonía de todas las cosas? ¿Cuál es lo primero que a ti te horroriza, por decirlo así, y que tú dices esto fuera ahorita de esta casa? Iluminación y ventilación, eso es lo primero que observo, ¿verdad? Para que haya un buen flujo de energía, los ambientes deben de estar lo más natural, iluminados y ventilados. Entonces, eso es lo básico. Eso es lo básico, ¿verdad? Y luego ya observo los colores que están en los muros, las paredes, y ciertos accesorios. O sea, como te digo, es de mucha percepción, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, bueno, esta mesa y el diseño que tiene la mesa, siento que está bien, pero eso es ya con la práctica. Pero para tenerlo muy en cuenta, con ver un ambiente iluminado y ventilado, que la intensidad que se tenga también, ¿verdad? Esa iluminación o el aire que fluye. Y fíjate que, digamos, ¿qué pasa con el contexto de ciertas cosas que no podemos cambiar? Como por ejemplo, dónde está colocada la casa, o si tenemos postes de luz, he sabido que también eso influye, o si al entrar a la casa lo primero que hay son gradas. ¿Qué podemos hacer para, digamos, solucionar ese tipo de problemas estructurales que no podemos cambiar? ¿Cuáles son los contra que modifican esas situaciones negativas de la casa? ¿También abordas los aspectos exteriores de la casa en ese sentido? ¿Cómo comienzas, digamos, tú estás entrando a la casa? ¿Qué es lo primero que tú ves en el exterior que puede ser un problema? En dónde está ubicado, el sector donde está ubicado, si tiene calles principales directas que dan a la casa o si está pues alejado de la calle principal. Cabalmente si hay torres de conducción eléctrica, si hay vegetación alrededor, qué visuales tiene la casa, ubicándome, digamos, de la puerta de entrada y viendo hacia afuera, todo lo que está alrededor, porque el Feng Shui no solo es aquí, la sala, ¿verdad? Sí. Sino es de macro a micro. O sea que tú abordas todos los aspectos de la casa exteriormente e interiormente. ¿Cuál dirías tú que son los problemas que más tenemos nosotros los guatemaltecos en nuestras casas de cosas que según el Feng Shui no deberíamos tener adentro? Por ejemplo, las flores artificiales, todo lo que es artificial no debería tenerse dentro de la casa. ¿Por qué es malo eso?
no es que sea malo, no es que haya bueno o malo, ¿verdad? Es simplemente muchas veces de sentido común. Mientras más natural sean las plantas que tú tengas, el contacto con la naturaleza es mucho mejor, ¿sí? Sí. Ahora, las plantas, por ejemplo, ¿verdad? Podemos tener plantas artificiales porque en los apartamentos, sobre todo, sí, no se pueden tener plantas naturales. Sin embargo, algo que hasta hace muy poco tiempo se está considerando son las asesorías previo a los diseños, a los anteproyectos. Eso es algo bien fundamental. Sería ideal implementarlo acá, porque entonces nos evitamos de muchos problemas de diseño. Ahora, ¿qué hacer con los espacios que ya existen? Existen las curas que le llamamos en el Feng Shui, que son ciertos elementos canalizadores de esa energía. Perfecto, pues ya después del corte comercial vamos a continuar con este fascinante tema y nos vamos a ir directamente a lo que yo estoy seguro que mucha gente va a preguntar, y de hecho ya nos han preguntado, porque ya nos han preguntado esto: cómo armonizar estas energías en nuestra casa, cómo utilizar los espejos, cómo utilizar los espacios donde hay animales, en fin, de todo eso vamos a hablar después del corte comercial aquí en Conexión Espiritual. Continuamos aquí en Conexión Espiritual con Isabel Lao, que nos tiene prendidos con este tema tan interesante y sobre todo que ella nos lo logra trasladar de una manera muy sencilla para que todos logremos entender cómo armonizar nuestras energías, sobre todo enfocándonos en nuestra casa. Y entonces, retomando un poquito ese tema, aparte de, por ejemplo, de las flores sintéticas y todo este tipo de cosas que no van con esto, porque sabemos que todo debe ser lo más natural posible, la utilización de las plantas, nos habías contado antes de comenzar el programa, que eso en el dormitorio, plantas pequeñas, ¿verdad? Eso fue lo que platicamos. ¿Cómo está esto del uso de las plantas? Porque sabemos que a la gente en Guatemala nos encantan las plantas. ¿Dónde deben ir y dónde no? Ok, en cuanto a los dormitorios, platicábamos, ¿verdad? Ajá. Si un espacio, por eso es importante la iluminación y la ventilación, tiene que ver mucho el tamaño de los ambientes. Ajá. Si mi dormitorio tiene un espacio suficiente, hay una ventana pues de un buen tamaño, no está muy pegada a mi cama y tengo un mueble o una mesa ahí cerca, puedo tener una maceta pequeña o una plantita pequeña decorativa, ¿verdad? Porque ese contacto que me da visualmente y esa sensación de estar en contacto con la naturaleza siempre pues es muy buena. Ajá. Pero si los espacios son muy pequeños, entonces se sugiere que no sea así, sino que ocupemos, por ejemplo, el espacio de la sala, comedor, cocina, los espacios donde hay mayor convivencia y que sí regularmente son más abiertos para poder colocar las plantas. Perfecto. Ahora, en el caso de los espejos, por ejemplo, que nosotros nos gustan mucho los espejos, hay algunos que somos fanáticos de los espejos, ¿dónde deben ir y dónde no? No deben ir en el dormitorio, porque los espejos hacen que se disperse mucho más la energía. Y recordemos que nuestro dormitorio es el área en donde nos regeneramos, donde nos recargamos, donde descansamos, ¿verdad? Entonces, en la noche, nosotros manejamos un campo energético, ¿verdad? Sí. Lo que tal vez en otras culturas, en otras filosofías, pues se escucha de que el aura y todo, ¿verdad? Emanamos energía. Sí. Entonces, en el dormitorio, cuando estamos en la parte del descanso nocturno, entonces es como que esa energía se refleja en el espejo y se dispersa. Entonces hace que nuestro sueño pues sea poco reparador y al día siguiente pues nos levantamos, no sé si les ha pasado que a veces pues, uno se levanta y cansadísimo. Eso tiene mucho que ver también, ¿verdad? Entonces se recomienda que los espejos pues lo ideal estén dentro de un armario, estén dentro del closet, en donde no interfiera con la... Es decir, digamos, el espejo solo en el espacio
íntimo del dormitorio es donde no debe existir, pero en otras áreas de la casa sí podemos utilizarlos. Sería conveniente que no, ¿verdad? Aunque también hay espacios en donde, como son muy pequeños, y regularmente en arquitectura, pues para eso se utilizan ciertas diseño de espejos, ¿verdad? Sí. Para ampliar ambientes. Pero va a depender mucho de lo que se refleje en los espejos, ¿verdad? En las entradas no se recomienda. A veces tenemos los vestíbulos de las áreas de bienvenida, casi siempre hay espejo. No se recomienda porque es como no solo dispersar la energía o reflejar cierta energía que entra y sale de la casa. Entonces no se recomienda que se coloque. De hecho, una de mis mentoras hacía una broma una vez, porque pues ella llegó a España y decía, mira, aquí en los españoles todo es espejo por todos lados. Así es. Sí. Y como se trata de que también ciertos ambientes o la energía que se maneja va también muy ligado a aspectos de nuestro cuidado físico, nuestro cuidado personal. Entonces decía, bueno, tanto espejo en una casa, posiblemente eso contribuya a, por ejemplo, malestares en el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces sí va muy relacionado una cosa con otra, por eso es que el Feng Shui es muy integral. Sí, ¿verdad? Y es decir que tenemos prácticamente que cambiar una serie de hábitos de vida en cuanto al arreglo de nuestra casa. Y incluso se podría decir que casi como nos arreglamos o como tenemos la utilización de ciertos colores o ciertos hábitos en el vestir, tenemos que modificar muchas cosas dentro de nuestra casa. Ahora, por ejemplo, en cuanto a los aparatos eléctricos, esto creo que es algo muy importante. ¿Dónde deben ir y dónde no? Hay muchas cosas que por sentido común también tenemos que ver, ¿verdad? Y lo que va afectando a nuestra salud con el paso del tiempo. Televisor, computadora, celulares incluso, no es conveniente en el dormitorio, ¿verdad? Porque emana ciertas frecuencias que a la larga son dañinas para nosotros y que no nos dejan tampoco descansar, ¿verdad? Es como un choque de energías. Yo estoy emanando energía, tratando de que se estabilice, y lo que está reflejando, emanando los aparatos eléctricos, eso contrarresta. Alteran mi propia energía. Exacto, ¿verdad? Entonces se sugiere, y casi dicen, ay no, pero yo lo primero que hago es agarrar mi teléfono, ¿verdad? Al despertar. El mismo cuerpo, de verdad, es un cambio de hábito total, ¿verdad? Porque ni siquiera a veces podemos necesitar de un despertador si agarráramos el hábito de escuchar a nuestro cuerpo y darle ese lapso de descanso, y nuestro mismo cuerpo pues se despierta, ¿verdad? En la sala regularmente sí se aconseja tener televisor, porque es un área común, es un área en donde estamos conviviendo y pues se presta para eso, ¿verdad? Y los que tienen pues la oportunidad de tener un espacio específico como una sala familiar, pues es excelente, pero no cocina, no comedor, no los dormitorios, porque son áreas de convivencia también, y esa energía que se emana, ¿verdad? En una convivencia, por ejemplo, en un comedor, se pierde ya de por sí el hecho de tener un televisor, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la utilización de los colores, ¿cuáles son los colores que debemos utilizar? Si es que existen colores que sí son válidos y no dentro de lo que estamos hablando de esta técnica. En el Feng Shui, la utilización de los colores va a depender mucho precisamente de qué elemento es el predominante en ti. ¿Verdad? De acuerdo a mi signo zodiacal. De acuerdo a tu signo, de acuerdo a la carta natal, al diagnóstico, ¿verdad? Que se hace. No hay ningún color en específico que deba usarse más o menos, sino que busca, depende de eso. Sí, depende de eso, porque por ejemplo, si tu elemento va a ser agua, entonces tienes que equilibrar o armonizar, por ejemplo, con tierra o con madera, ¿verdad? O con metal. O sea, hay que ver qué elementos son los que te van a dar a ti ese equilibrio. Mucha gente dice, es que a mí me gusta todo azul y me he visto todo de azul. Todo azul. Entonces, hay que ver qué colores son los que te van a permitir a ti ir en ese equilibrio. De hecho, ahora, pues hay tanto, ¿verdad?, que se quiere aplicar en el Feng Shui, que hay una profesional que trabaja precisamente esa área de Fashion Feng Shui. Entonces a mí me llamó la atención porque sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Todo y a ti, digamos, cualquiera de nosotros o cualquiera que nos esté viendo, te pueden localizar y te llaman para que tú establezcas, es decir, tú ya trabajas continuamente en esto, o cualquiera que lo pueda necesitar. Sí, así es. ¿Es, digamos, más caro de una decoración, por decirlo así, tradicional, la tuya, por abarcar cosas más profundas? ¿O es más o menos, estamos hablando de una cotización
que se maneja normalmente en cualquier otro tipo de decoración? Es que yo lo llamo, es como una consulta médica, ¿verdad? De ambientes, ¿verdad? Entonces, sí va a depender de las áreas. De hecho, yo empezaba a trabajar todo esto y lo incluía dentro de un anteproyecto de arquitectura, pero como esto ya va más profundo, entonces es prácticamente una consulta, ¿verdad? Médica, digamos, sí. Pero es bien bonita porque va dirigido no solo al ambiente, o sea, sí tiene que ver. Llego primero, mire, yo quiero decorar o cambiar o remodelar mi sala o mi oficina. Entonces, obviamente, eso sí, lo primero que se hace es la visita. Entonces, se realiza la visita, pero las consultas sí las hago gratuitas. Ajá. Y ya el diagnóstico ya es el que se... Ah, perfecto. O sea que tú podrías llegar a la casa de cualquiera de nosotros y hacernos un diagnóstico superficial de qué habría que hacer. Y ya después ya es el trabajo más completo, como para ya contratarte, ¿verdad? Exactamente. Es muy difícil realmente para nosotros, según nuestra cultura, cambiar algunos hábitos en cuanto al arreglo de la casa. Así es. ¿Sientes tú que es bastante complicado? Sí. Ahora, yo no sé si me estoy yendo más allá, pero lo pregunto porque mucha gente estoy seguro que lo va a preguntar. ¿Qué pasa con la energía, por ejemplo, de los cuadros? En el sentido del contenido de los cuadros. Por ejemplo, a la gente que le gustan los barcos donde aparezcan en mitad de una tormenta o donde aparecen niños llorando. ¿Qué carga de energía tienen ese tipo de imágenes en nuestra casa? ¿Es bueno o no es muy bueno que digamos? Sí, o sea, tiene mucho que ver en la influencia que eso va a tener en mis sentimientos y en mis pensamientos. Por eso te digo que el Feng Shui es muy integral, ajá, ¿verdad? Porque dependiendo lo que yo tenga a mi alrededor o qué cuadro a mí me motive o no, con eso me va a mantener a mí mi energía, ya sea hasta arriba o hasta abajo, ¿verdad? Es decir, de alguna manera va a influir todo lo que tenemos alrededor. Sí, desde una velita o los colores, los cuadros, o sea, todo es la intención de todo lo que tenemos en la casa, ¿verdad? No es aconsejable tener nada, por decirlo así, que evoque sentimientos de dolor, de tristeza, de desamparo, de pérdida. No es recomendable, aunque sea hermoso estéticamente, pero no nos va a beneficiar, no nos va a ayudar. Mira, una de las preguntas más importantes, porque el tiempo se nos va rápido en televisión, el dinero. ¿Cómo atraemos dinero? ¿Cómo atraemos prosperidad y fortuna en nuestras casas? ¿Qué es lo esencial que tenemos que tener para tener eso, sobre todo ahora que estamos a punto de comenzar un nuevo año? Y de que son propósitos y metas. Ajá, propósitos de vida, sí. Lo principal está en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? La intención, el deseo realmente que yo tengo, el no pelearme con el dinero o pensar. Hay muchos pensamientos que están en nuestra mente, muchos paradigmas, muchos patrones que nosotros tenemos que no nos permiten alcanzar esa prosperidad. Y por mucho que pongamos las moneditas o que pongamos esas curas, sí, de que mencionábamos, esos accesorios, entonces si mi mentalidad no es la correcta y si mis pensamientos, mis emociones no son dirigidos hacia esa prosperidad, entonces va a ser un poco más complicado el dejar que esa prosperidad y esa abundancia llegue. ¿Y dónde puedo colocar, por ejemplo, el dinero? Si yo quiero y me quiero concentrar en que voy a tener un año de mucha abundancia y voy a utilizar monedas o billetes para mentalizar y decretar eso que tú nos estás diciendo, ¿cómo lo debería poner para que eso que dicen que dinero llama dinero se dé en mi casa? Por ejemplo, ubicar el norte de nuestra casa, ubicar el área que va relacionada con el dinero. Puede ser que este nuevo año pues sea, por ejemplo, el sureste, y que ahí tenga que activar yo esa parte de la prosperidad y de la riqueza. Y siempre vamos a necesitar esa brújula, ¿verdad? Que nos habías dicho. Lo también. ideal sí no es... O sea, sí. De hecho, sí hay una brújula especial, se llama Lo Pan, ¿verdad? Es muy completa, pero para cuestiones prácticas en casa, entonces es una brújula normal. Para poder saber, dónde en qué posición estamos y en qué, cómo debemos de trabajar nuestro mapa, ¿verdad? Para poder trabajar el Feng Shui. Pues muchísimas gracias, Isabel. Realmente se nos quedó muy corto el tiempo. Yo creo que definitivamente en cuanto tú tengas, a propósito de tiempo, volver al programa, nos encantaría volverte a tener aquí, porque ya se dieron ustedes cuenta que realmente no es tan complicado como parece, y ya una vez que uno conoce todas las situaciones, cómo se pueden dar en la casa, lo podemos hacer de una manera muy práctica, muy dinámica, armonizar nuestras energías y convertir nuestro espacio de vida, nuestra casa,
que es, yo creo que uno de los espacios más importantes, en ese lugar en que se convierta para poder canalizar abundancia, poder canalizar amor y todo lo que sea necesario en nuestras vidas. Así que amigos, quédese con estas recetas de vida que hemos dado a través del Feng Shui y siga con nosotros en Conexión Espiritual. Como pudieron darse cuenta, amigos, en este programa ha sido muy interesante cómo a través de diferentes herramientas, las dos de las cuales hemos hablado hoy, milenarias, podemos encontrar un equilibrio entre todas nuestras fuerzas, entre lo físico, lo emocional y lo espiritual, y hacer una conexión espiritual que nos induzca a ser mejores personas cada día. De igual manera, el contacto con los 7 arcángeles nos puede hacer verdaderos milagros en nuestra vida. El arcángel Uriel, que es el arcángel que nos acompaña hoy, es el arcángel que se le relaciona a la prosperidad, a la abundancia, al poder de las cosas materiales, pero también espirituales, porque de alguna manera todos tenemos tesoros interiores que nos van a servir para poder lograr prosperidad, trabajo, abundancia, cualquier cosa que nosotros querramos. Siempre hemos platicado que el método infalible, la llave automática para poder acceder a los 7 arcángeles es la oración y la meditación. Y en este caso nos dimos cuenta a través de las técnicas que vimos que cualquier cosa que nos haga armonizar nuestro mundo interior y el contexto de vida en el cual nos manejemos, nuestra casa, nuestro trabajo, todas las relaciones que tengamos, las situaciones en las que estemos viviendo y atravesando, el arcángel Uriel nos va a ayudar también a poder salir adelante, y todo va a ser utilizado de alguna manera para nuestro y absoluto beneficio. Así que recuerde que usted puede comunicarse conmigo a mi teléfono o redes sociales. A veces me cuesta un poquito contestar porque es mucha la gente que nos ha estado escribiendo. Si usted quiere participar dentro del programa, quiere venir aquí a recibir una lectura del tarot o a participar, o sabe de alguna persona que tenga temas interesantes de los cuales usted quiera oír en este programa, estamos para servirles. Conexión Espiritual aquí en Canal Más Guatemala está precisamente para que ustedes se sientan contentos, positivos, con ganas de salir adelante y se den cuenta que en este país, en Guatemala, hay mucha gente inteligente, hay mucha gente profesional en varias ramas que tal vez hemos considerado que solo son espirituales, pero no tienen nada que ver con la vida diaria, y ya se dieron cuenta que no. Todas las técnicas pueden ser aplicadas a nuestra vida, y también el contacto y la oración con los ángeles, con las entidades espirituales, por supuesto que nos van a ayudar día con día a desarrollar esa fe, esa fuerza y esa conexión espiritual que nos haga siempre y en todo momento salir adelante. La fe es la puerta que abre cualquier cosa a la que nosotros queramos encontrar una salida y una solución para nuestros problemas. Recuerde que de todo eso aquí vamos a hablar en Conexión Espiritual. No se despegue de nuestra sintonía todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Este ha sido su programa Conexión Espiritual con Manuel Antonio. Me despido y tenemos una cita, por supuesto, ineludible dentro de 7 días aquí mismo. Hasta pronto.